ese tema que... ¿Por qué? Porque mira, lo que plantean las elecciones está en contra de Pedro Castillo. si sabes que estamos viviendo una coyuntura electoral, se sabe que ya prácticamente ha empezado la campaña política, lo sabemos. Pero hay muchas organizaciones del campo y también de acá que respaldan a Pedro Castillo. Y dicen todavía que Pedro Castillo sigue siendo presidente, que es cierto. ¿Por qué? Porque no está sentenciado, no lo pueden sentenciar. Entonces, frente a eso, ¿qué tienen que plantear? Con las grandes movilizaciones, la libertad de Pedro Castillo. ¿Y para qué la libertad? Para que él siga siendo presidente y termine su mandato. Pero estamos viendo que la mayoría de las fuerzas están postulando a las elecciones. O sea, de que quieren que se den las elecciones. Y prácticamente se olvidaron de Pedro Castillo. Entonces, esas organizaciones que están por las elecciones y que están haciendo campaña, están en contra de Pedro Castillo. Cuando ahorita el campo fundamentalmente y las organizaciones tienen que acelerar. Ya dijo Pedro Castillo, ha dicho, señores de las autoridades, señor juez, quiero que me sentencien. ¿Y por qué no lo sentencian? Porque no hay pruebas. No hay pruebas. Entonces, con eso, ¿qué está diciendo Pedro Castillo? De que prácticamente no hay pruebas y él debe estar en libertad. Por eso, ahora, ¿qué han hecho ellos? Como no hay pruebas, y para manipular políticamente, lo han colocado 1 año más y medio de prisión preventiva. Entonces, ¿qué es lo que quieren ellos? Que se den las elecciones, sale un presidente y Castillo. Entonces, creemos, amigos, que no hay una línea política en la organización de Pedro Castillo que reclame el problema de lo que se está viviendo en esta coyuntura, aunque él tiene el respaldo en el campo, fundamentalmente tiene el respaldo. Entonces creemos de que eso se tiene que reflejar acá. Y obviamente las organizaciones de Pedro Castillo tienen que estar acá y tienen que ver el por qué se está quitando en las elecciones si Pedro Castillo sigue siendo presidente. Y al quitar las elecciones lo estás desconociendo. ¿Verdad, amigo? De repente, algo más. Eso tiene que ver mucho, buenas tardes. Eso tiene que ver mucho. No quiere que ver. Eso tiene que ver mucho con frecuencia mental del ser humano, porque hay, como dicen, ¿no? Es parte psicológico, ignorancia, porque siendo pobres muchas veces ignoramos. El que pobre más bien nos echamos a hablar del pueblo. Bueno, Jaime, entonces hoy día es la audiencia de Pedro Castillo. Hoy día es la audiencia, pero si se sabía por la organización de Pedro Castillo, sabía que hoy día era la audiencia, ¿por qué su organización no trabajó? No ha habido prensa. No hay organización, que algo está pasando ahí. Yo creo de que Pedro Castillo o el coordinador de Pedro Castillo tiene que ajustar más las cosas. ¿Por qué? Porque si no hay organización, si no hay prensa, si no hay una secretaría, oye, no tiene nada. Porque cada uno está haciendo lo que le parezca y eso está mal. Tiene que haber una organización que convoque un comunicado, cuál es la situación. Entonces la gente se entera y acá lo difundimos, ¿verdad? ¿No? En las redes. ¿Cree que tiene su partido político? Tiene su organización. Jaime, ¿tú crees que los partidos políticos están usando como caballito de campaña la libertad de Castillo? Yo no podría decir, porque yo no soy miembro
de la organización de Pedro Castillo. Pero los que son miembros tienen que pronunciarse. Lo que yo tengo es un análisis político en la cual, si estamos con Pedro Castillo, o aquellos que dicen que están con Pedro Castillo, ¿no es cierto?, al mismo tiempo no pueden plantear las elecciones, sino que estarían mutilando a Pedro Castillo, porque Pedro Castillo sigue siendo presidente, porque no está sentenciado. Si se entiende por lógica. Jurídicamente, sí. Claro. Ya. Entonces la derecha está dejando que la izquierda se pelee entre ellos nomás. Ya no está actuando ya la derecha. Bueno, mira, tú sabes que en cada proceso electoral hay un conflicto entre organizaciones y al interior de las organizaciones también. ¿Por qué? Porque en la mayoría de partidos se manejan intereses. Tú tienes un partido, automáticamente le pones un precio a cada número. Eso es un mercado. Ahí no hay ideología, no hay mercado. ¿Por qué? Porque a usted le costó hacer una organización, le costó dinero, le costó un marco político, le costó, oiga, recorrer todo el territorio. Y una vez que usted tiene la organización, oiga, los candidatos o los que quieren integrar le ponen un precio. ¿No? Entonces, hay un conflicto que se da al interior de los partidos y hay un conflicto que se da en contra de aquellos partidos. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que es postular a las elecciones, es el poder. Pero ojo, si tú copas, funcionario, un poder del Estado, ese poder se traduce al mercado, al negocio, porque detrás del poder del Estado están las grandes transnacionales, los grandes inversionistas. Entonces, Jaime, acá se cumple algo de la frase que tú siempre dices, que lo político está encima de lo técnico. Claro, en el mundo entero. No es lo técnico que está por encima de lo político. Es lo político que está por encima de lo técnico. Tú puedes ser un gran arquitecto, puedes ser un gran ingeniero, pero cuando entras a un poder del Estado, tienes que estar a órdenes de la dirección política del Estado. Tienes que estar a órdenes de la Carta Magna, a órdenes de la Constitución. Si no, ¿para qué? No vas a entrar para cambiar la Constitución, ya no puedes, ya. ¿No ves que ya cómo ocupaste un cargo como funcionario en ese Estado? Con la Constitución. La Constitución que abrió el abanico, sí. Hace un rato usted mencionaba de que no hay organizaciones alrededor de Pedro Castillo. Se entiende que Pedro Castillo se salió de esa organización, pero libre, ¿sí o no? Lo sacaron. Él se salió de ahí. Lo sacaron. Claro, Pedro Castillo se salió, se dejó manipular, no me equivoco. Se dejó manipular por la clase política de actual. No tienes que poner esto, o sea, la administración del Estado, que también cometió errores, creo que todos sabemos. Cuando él debería ir al palacio a gobernar, no venga acá al palacio, no, yo quiero otro equipo. Se manda, pues. Y él mismo no ha tenido un asesor bueno. Si sale de su agrupación él, no tiene, ¿quién le va a apoyar? No hay una organización, ahorita solo, no me equivoco. Hay muchos que quieren apoyar, pero no hay una organización para que puedan agruparse ahí, para que puedan defender. Esa es mi opinión, es mi persona, desde mi punto de vista, ¿no? De lo que todo él lo ha visto. Él lo que se ha equivocado. Él sabía muy bien que el pueblo le estaba apoyando, todo se apoyaba.
Él no debería haber hecho ¿cómo se llama? Decretar, ese que decretó. Sí, lo hubiese quedado ahí, venir al Congreso, defender, regresar, se quedaba, queríamos votar a ya entraban, ahí no, pero él se ha adelantado, le faltó cometer una persona alrededor de él, pero a pesar que a él creo que le hicieron los abogados, todo, le ha hecho caso. Esa es tu opinión. Es mi opinión, a lo que he visto. Entonces yo te pregunto, ¿Pedro Castillo pertenecía a Perú Libre? Tienes que documentar. Mira, Pedro Castillo quiso postular y el jurado le dijo: no puedes hacerlo solo, tienes que hacer una organización o ir con una organización. ¿Y qué hizo Pedro Castillo? Buscó una organización afines a sus ideas y encontró Perú Libre, que no es de Pedro Castillo. Perú Libre es de Vladimir Cerrón. Entonces Pedro Castillo fue y tuvo que estar a las órdenes políticas de Perú Libre. Eso fue. Y cuando él salió como presidente, ya no podía hacer lo que él quería, porque le dio la espalda Perú Libre, no solamente Perú Libre. Entonces, la culpa no es de Pedro Castillo, de repente por no hacer una organización, pero si él tenía que hacer una organización, ya no podía postular. Tendría que hacerlo para estas próximas elecciones. No, al momento, ¿no? Al momento antes tenía tiempo, ¿no? No, yo no voy a la organización, sino que como él era del otro partidario, él tenía asesorarse con las personas, ¿no? No ha habido, pero él no sé, que él no ha buscado, no le... Ahí lo que le faltó, el único, ya sabemos quiénes están para adelante y hasta el final. No, pero ¿qué le faltó a Pedro Castillo? ¿Qué le faltó, dices tú? Sé que él tiene el apoyo de la gente, ¿sí o no? Por eso vuelvo a decir, él lo que le faltó es tomar decisiones. Él sabía que la gente estaba bien, ¿no? Él sabía muy bien. Pero él se equivocó en tomar decisiones. Aunque pero todo está, depende de él. ¿Qué pretendes que tenga que hacer Pedro Castillo? ¿Qué hubiera hecho? A ver, según de mi persona, él debería haber, cuando estaba defendiendo, ahí debería haber comparecido ante el Congreso. Bueno, el Congreso estaba en contra. Todo el mundo de eso. Sí, pero por eso te digo, ¿qué tenía que hacer? Por eso él tenía que defenderse ahí, no decretar como hacer que no ese que ha hecho Kimori. Es que no me responde. Mira, ve. Ponte que tú eres Pedro Castillo. ¿Qué harías? ¿Qué harías si tienes el apoyo del pueblo? ¿Qué harías? Tomaría la elección de lo que debería tomar. Sí, pero ¿qué haría, pues? Yo no haría que ha hecho Pedro Castillo. Sí. No haría está bien, pues. No, yo sé, está bien. Si me quieren sacar, me sacan. Pero escuche, si el pueblo está atrás. Es que no me respondes. Mira, mi amigo. Yo, por ejemplo, cuando hago una crítica a un presidente o algún funcionario, yo tengo que contar con una propuesta. Porque si no tengo una propuesta, ¿cómo voy a criticar? Pues yo te pregunto, está bien que haga la crítica a Pedro Castillo, pero ¿qué propones? ¿Qué hubieras hecho tú en vez de Pedro Castillo? ¿Qué hubieras hecho? Por eso, él ya tenía el... Mira, amigo, es que no me responde. Mira, mi amigo, ¿sabe qué? Mira, en primer lugar, Pedro Castillo no es socialista, no es comunista, no es. Pedro Castillo es un hombre del sistema, del Estado. Porque si él sería socialista, comunista, no hubiera postulado a las elecciones. Hubiera estado trabajando con el movimiento campesino, obrero, minero, etc. Y desde ahí hubiera impulsado acciones directas de masas. ¿Me dejo entender? Pedro Castillo es un hombre más del sistema. Y como el sistema no le permitió, porque no estuvo de acuerdo con algunas leyes, lo marginaron, lo difamaron, lo chantajearon. Es como tú.
Tú llegas con una organización, llegas a ser presidente. Tú no vas a hacer lo que quieres. No. ¿Para qué has postulado al Estado? Para estar de acuerdo con el sistema. Porque si tú no estás de acuerdo con el sistema, no estás de acuerdo con el Estado, ¿para qué postulas? En otras palabras, ¿para qué vas a la playa? ¿Para qué vas? A bañarte. No vas a ir a la playa y decir, señor, acá nadie se baña. ¿A qué vas a una cantina? A beber. No vas a decir, señor, yo he llegado acá para que nadie beba. ¿A qué vas al Congreso? A ponerte a órdenes del capitalismo, de la gran burguesía, pues, compañero. Si no, no vas. Y Castillo es un hombre del sistema, vuelvo a repetir, es un hombre del Estado. Por eso es que agarró, retrocedió, lo sacaron. Por eso ese se retocaba de ese o sea, no ha tenido... Es que no me entiendes. No es que no lo entiendo. Te estoy diciendo está bien que vives en el sistema, pero está bien. El sistema que... O sea, tiene que tener ese... Por eso es lo que ha hecho. Pero, ¿y cómo ha hecho Fujimori? ¿Qué ha hecho Fujimori? Cuando entró, ¿qué cosa? ¿Y ¿Lo cerró el Congreso o no? Ya. Depende de uno, son decisiones que tiene que Yo te tomar. pregunto. Ahorita, ¿cómo está tomando en Argentina el Fujimori lo cerró el Congreso. Bien. Entonces, Escúchame, que pues, pero, pero, mira, ve. Fujimori lo cerró el Congreso. ¿Y qué pasó? ha hecho lo que quiere. Vizcarra nos cerró el Congreso. ¿Cambió algo? Entonces, ¿de qué estamos hablando? El problema no es de Congreso. Uno dice una cámara, otro dos cámaras. Dime, al comienzo, a ver, pues, señor, hay que ponernos en orden. Ahorita participa. Levante la mano, participa. Voy a terminar Presidente, como varón. Estamos en una asamblea, también. Después de la asamblea al binario. Sí. Claro, todos van a hablar, pero quiero... Disculpa, nos hemos visto tú hace 25 años. Yo me he ido de acá, de Lima, a provincia. ¿Entiendes? Entonces tengo mucho que hablar ahora de la pobreza en provincia. Conozco todos los distritos del Cusco. Ahorita. Entonces, Tenemos... ahorita pues, claro. Mira, amigo, entonces, uno cuando entra al Estado, lo primero que tiene que hacer es revisar la Carta Magna. Si no estoy de acuerdo con la Carta Magna, ¿a qué voy a entrar? Si las leyes que voy a hacer no van a servir. Entonces Pedro Castillo entró y prácticamente, sí, ¿quiere verla? Sí, lo ves. Ya. Entonces, Pedro Castillo entró, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para tratar de servir al movimiento campesino, al movimiento minero, al movimiento, etcétera. Hizo proyectos de ley y automáticamente dijeron, no, retírate. No, pero no, Fuerza Armada, he ganado las elecciones, no, acá no hay eso, sáquenlo. Entonces, ¿cómo un hombre puede entrar al Estado para poner orden adentro? No, es de afuera. Porque yo que Pedro Castillo mejor hubiera postulado al movimiento campesino, hubiera postulado al movimiento obrero y ahí trabajar, enseñarle al campesino que la semifeudalidad, qué es el feudalismo, porque el campesino pobre, medio, rico, qué cosa es un latifundista, qué cosa es un hacendado, cómo surgieron, no, ahí sí ellos me van a respaldar, pero ir al Congreso, hacer un proyecto de ley a favor del movimiento campesino, y sirve contra todo el Estado. Por eso Lenin dice, no hay que ser demasiado tontos ni bribones, creyendo que con las elecciones vas a servir al pueblo, vas a esa. Lo dice Lenin. ¿Y la historia? No está dando la razón. Sí, amigo, lo escucho, amigo, disculpe. Sí, lo escucho. Bien, lo escucho, amigo. Bueno, yo me he ido de Lima